Eh, el tema que vamos a tratar en esta noche, esta tarde, es el viaje a Jerusalén. Y como subtítulo, 40 días hasta la cruz. Y no es porque aquí en lo que estamos leyendo del pasaje falten 40 días, sino que lo que tenemos aquí es que en nuestro contexto cultural sabemos que mucha gente, y de hecho varias iglesias, celebran o empiezan a celebrar lo que le llaman la cuaresma, ¿verdad? Y el tiempo de la cuaresma no es algo que esté instituido bíblicamente, pero se inició principalmente para utilizarlo como un tiempo de ayuno, porque se recuerda que el Señor Jesucristo ayunó ¿cuántos días? 40 días. Entonces, es un tiempo de ayuno, es un tiempo en que la gente también se dedica o debería dedicarse más a la oración, un tiempo también en el que hay confesión de pecados, que uno se pone a cuentas con Dios, es un tiempo de arrepentimiento, y sabemos que también, ojo, nosotros no lo celebramos, ¿verdad? Pero también es un tiempo de sacrificio, en el que la gente se esfuerza o hace sacrificios, o hace penitencias por agradar a Dios, y eso es un poco lo que recuerda la ceniza que le ponen a algunas personas en la frente. Ahora bien, no estoy ni criticando ni exaltando esa costumbre, simplemente veo que como pues terminamos, ya saben que hemos terminado de estudiar Gálatas, y ahora pues estábamos hablando con el pastor Glenn, y qué sería bueno enfatizar en este tiempo, y pues llegamos a la conclusión de que es bueno que meditemos en lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Entonces, vamos a estar meditando un poco en ese viaje, ese último viaje que hace el Señor Jesucristo a Jerusalén. Y es un viaje en el que creo todos debemos aprender, porque al fin y al cabo, nuestra vida es un viaje. Nosotros podemos decir que venimos del vientre de nuestra madre, pero tenemos un destino final. Espero que el destino final de cada uno de nosotros sea el cielo. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que quiere que todos procedan al arrepentimiento. Tristemente, no todos se arrepienten. Entonces, aquí en este último viaje que el Señor Jesucristo pues hace, creo que vamos a sacar algunas lecciones que nos ayuden para reflexionar en lo que Él hizo por nosotros, y también en ese proceso reflexionar en lo que es nuestro viaje. Si lo estamos utilizando bien, si estamos dirigiéndonos, estamos bien dirigidos hacia donde Dios nos quiere llevar. Así que el primer punto que vamos a destacar, y son puntos sencillitos, y lo primero es: Jesús viaja a Jerusalén por última vez, ¿verdad? Miren cómo nos dice: iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Pero primero esa parte: Jesús viaja a Jerusalén por última vez. Y algo que vemos aquí es la determinación de Jesús. Ellos van hacia Jerusalén, pero ¿dónde va el Señor Jesús? ¿El Señor Jesús va adelante? ¿El Señor Jesús va a un lado de ellos o va detrás de ellos? Jesús dice, y Jesús iba delante. Ahí vemos esa determinación a hacer lo que el Padre le ha mandado. También vemos en el ir delante que el Señor Jesucristo da dirección. El Señor Jesucristo va dirigiendo a sus discípulos. Les va abriendo el camino, les va mostrando el camino.
Y eso es importante para cada uno de nosotros porque realmente Él dijo que Él es el camino, ¿verdad? Es decir, nosotros tenemos que andar en Cristo Jesús porque Él es el camino a la vida eterna. Pero también en este andar Él nos muestra por dónde debemos seguir, por dónde debemos andar, ¿no? Y también en este ir delante, el Señor Jesucristo nos muestra esa entrega voluntaria. Él se entrega a sí mismo. Y hay que distinguir muy bien. Él va a la cruz, ¿verdad? Él va a la cruz. No lo llevan a la cruz. Él va a la muerte. No lo llevan a la muerte. Y es muy distinto el que te lleven a que tú vayas, ¿o no? A veces cuando he visto en algunos casos de los niños, especialmente los hijos, llegan a un punto en que a veces se quieren rebelar, ¿no? Y no quieren ir a la iglesia. ¿Y qué hacen los papás? Dicen, no te preocupes, duérmete, entretente con tu tablet, ponte a ver videojuegos. O dice, te me vienes a la iglesia. Y se lo lleva. No va, ¿verdad? Lo llevan. Y hay muchas actividades en las que luego los hijos no quieren ir. ¿Y qué hace uno como padre? Si uno ve que es algo que ellos necesitan, dice, ¿cómo que no vas a ir? Te voy a ir, te voy a llevar. Entonces aquí no es esa la actitud del Señor Jesucristo. A Él no lo llevan, Él va. Y de hecho Él llega a decir, dice, a la verdad el Hijo del Hombre va, dice. Pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Y ahí es donde vemos esa disposición del Señor Jesucristo de someterse a la voluntad de Dios, pero también vemos por otro lado la responsabilidad humana de aquel que lo entrega, de aquel que lo traiciona. ¿Por qué? Porque con esa frase que él pronuncia, es decir, el Hijo del Hombre va. Entonces podríamos decir, entonces él es el culpable de que lo lleven a la cruz. Pero no, él no es culpable. Es culpable de ir a la cruz a aquel que le traiciona. Y ahí, ahora, Jesucristo quiere ir a la cruz. Quiere ir a la cruz no porque quiera ir a sufrir. Quiere ir a la cruz porque te quiere salvar, porque te quiere rescatar, porque te quiere dar vida eterna. Cristo va a la cruz queriendo, pero porque quiere salvarte, porque quiere salvarnos a nosotros. Por amor a nosotros, por eso es que Él quiere ir a la cruz. No porque sea un sadomasoquista, un masoquista que diga, no, yo sí quiero sufrir. Yo quiero el dolor, quiero experimentarlo. ¿No? Él va a la cruz para evitarnos a nosotros el dolor, para evitar nuestra pérdida. Entonces sí quiere ir a la cruz, pero por ti, no porque Él se deleite en el sufrimiento. Entonces aquí vemos por lo menos esas tres cosas. Vemos la determinación del Señor Jesucristo, que Él va delante de ellos. Vemos también la dirección del Señor Jesús, que Él les va marcando el camino. Y vemos esa entrega voluntaria del Señor Jesucristo, que Él se entrega a sí mismo. Y la otra cosa que también vemos es que los discípulos siguen a Jesús, ¿con qué? Con asombro y miedo. Y es interesante como dice ahí en el mismo versículo 32, dice, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. La palabra asombro aquí implica quedarse estupefacto. Y bueno, no le voy a decir la palabra en griego, pero porque tampoco está proyectada ahí, pero ahí ese asombro es como cuando uno se queda como paralizado, que no sabe qué hacer, porque le han sorprendido, porque alguien está haciendo justamente lo opuesto a lo que se esperaban. Ellos, los discípulos, no esperaban que el Señor Jesucristo tomara la decisión de ir a Jerusalén. ¿Por qué? ¿Qué acabamos de leer en Juan? Que buscaban matarlo, ¿verdad?
y que se había dado orden de que si lo veían, que lo apresaran. Entonces los discípulos prudentes como nosotros habrían dicho, pero ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo toma esta decisión si sabe que es peligroso? Señor Jesucristo sabía que era peligroso, por supuesto, sabía a lo que iba. Pero Él toma esta decisión y esta decisión es la que sorprende a los discípulos, los deja como perplejos siempre. ¿Cómo? Señor, con lo bien que estamos aquí. Se fueron a la región desierta, allá a la zona de Efraín, donde era más desértico, donde ellos no tenían problemas. No estaban ahí los sumos sacerdotes, no estaban los fariseos, no estaba la gente del gobierno, la gente de la política, la gente importante. No estaban ahí, por tanto, ellos se sentían seguros ahí en esa zona. Y toda la gente, recuerden que también de ahí de Efraín empezaron a ir a Jerusalén, porque toda la gente iba a ir a la Pascua, en peregrinación. Entonces todo el mundo se empezaba a preguntar, ¿irá a venir o no vendrá? Bueno, ellos se quedan estupefactos, se quedan paralizados, pero también nos dice que también ellos le seguían con miedo. Y esa es la otra palabra, la palabra miedo. Y el miedo, pues es el sentirse no solamente con un poquito de temor, sino sentirse aterrorizados. Y ese miedo implica el deseo de huir. ¿No han tenido ustedes miedos alguna vez y quieren salir corriendo? No sé, bueno, ya saben que a mí me gusta salir a correr y a veces que vamos en dirección a Toledo con el compañero que corro y hay un perrote, cuando uno vamos a subir una subida hay un perrote que va de caballo y entonces nosotros antes de llegar ahí agarramos una varota cada uno, porque sabemos que casi siempre sale, no siempre sale, pero casi siempre, y con la vara se para, ¿no? Ahora, cuando nosotros no sabíamos, la primera vez que íbamos a empezar, cuando nos sale ese perro tremendo, ladrándonos, y ya le digo, ahí está tu amigo, le decía yo al perro, como burla, ahí salimos disparados los dos, y de hecho se le iba más a él, ¿no? Y ya pude encontrar una vara y ya iba yo a asustarlo, ¿no? Pero le digo, ahí, y ya después nada más riéndonos, ¿no? Pero yo no tenía ganas de quedarme parado ahí o ir al perro, ¿qué? A correr, decía. Y esa es la idea que da aquí la palabra miedo. Es cuando tú ves el peligro inminente y dices, no, yo no me voy a meter ahí, yo voy a salir disparado, salir corriendo para la otra dirección. Eso es lo que está pasando aquí con los discípulos. Ellos quieren huir, quieren irse más al desierto. Pero aquí es donde veo la valentía de los discípulos, pero también la confianza que tienen en el Señor Jesucristo. Tal vez no tanto valentía en sí mismos, pero sí el confiar. Porque aunque tenían miedo, aunque estaban estupefactos, aunque estaban paralizados y con ganas de correr para el otro lado, todavía dice que siguen a Jesús. Y miren, les digo que aquí los discípulos están reflejando lo que nos pasa a nosotros. Muchas veces da miedo hacer lo que Dios te pide. Pero tienes que preguntarte, ¿es digno de mi confianza? ¿Se merece el Señor que le obedezca, que le siga, aunque tenga miedo? ¿Se merece que yo diga la verdad, aunque parece que me voy a perjudicar? ¿Se merece que no me vengue de los enemigos, aunque parezca que yo soy un tonto? ¿Se merece el Señor que yo me arriesgue a mostrar un carácter cristiano, aunque me encuentre, o mostrar un carácter de oveja, aunque me encuentre rodeado de lobos o lobas? ¿Se lo merece el Señor o no se lo merece? ¿Es digno de mi confianza o no es digno de mi confianza? Y sí, el Señor sí es digno de confianza. Y
me gusta de los discípulos que se asombran, les sorprende lo que Jesucristo decide hacer, y les digo, Jesucristo, Dios, siempre nos va a sorprender con lo que Él nos manda, porque nuestra mente, nuestros caminos, no son los caminos del Señor, porque el Señor no solo ve aquí, sino que Él ve para el futuro, Él ve para la eternidad. Entonces muchas veces nuestros planes, que nosotros los tenemos también ya organizados, viene el Señor, los quita y dice, no, los planes míos son estos. Y nos sorprende muchas veces como la forma en que Dios obra. Y y nos quedamos como, ahora no sé qué hacer, pero Él sí sabe qué hacer. Así que esto que le pasa a los discípulos es lo normal, lo que nos pasaría a cualquiera de nosotros. ¿Cómo se le ocurre al Señor Jesucristo, sabiendo que lo buscan, que lo quieren matar, que quieren su vida, ir justamente a la boca del lobo? ¿Cómo se le ocurre? Pero no solamente Él, sino que también nos lleva a nosotros. Ahora, algo que es muy importante que no debemos olvidar es que Jesús declara a los discípulos las cosas que le han de suceder. Es esto, miren, Jesucristo está en control. Y eso es lo que a nosotros nos cuesta entender cuando las cosas no salen como nosotros queremos. Cuando hemos planificado todo, cuando se supone que lo hemos hecho todo bien y nos viene mal, nos sale mal todo y decimos, pero no puede ser. Pero Jesucristo está en control, Dios está en control. ¿Por qué les digo? Porque sus pensamientos van más allá de los nuestros, porque Él sabe mejor lo que necesitamos. Y cuando sientes que tu mundo se derrumba, que ya no hay esperanza, que ya no hay nada que hacer, no te olvides que Él todavía sigue en el trono, que Él sigue siendo rey, que Él sigue estando en control, aunque parezca que lo que está en control es el mal, aunque parezca que los que están en control son los enemigos, aquellos que te quieren destruir. Y aquí en esta declaración, dice, miren lo que nos dice en el versículo, el versículo 33. Dice, he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán, dice. Mas al tercer día resucitará. Primero, ahora llegaré ahí, pero vamos por partes. Les dice, mira, cuando dice, he aquí, lo que está diciendo es, miren, vean a su alrededor. Y de hecho, vemos en pasajes paralelos donde la gente, por la forma en que el Señor Jesucristo se veía, la gente reconocía que el Señor Jesucristo iba hacia Jerusalén. Ahora, a sus discípulos, por si ellos no se han recuperado del shock, si no se han recuperado del susto, les dice, vean, dice, subimos a Jerusalén. Y ese aquí es eso, mirar. No sé si les está diciendo, ¿si ven para allá? Para allá está. Si ven que para allá está Jericó, por ahí vamos a pasar, pero no nos vamos a quedar ahí. Vamos hacia allá, vamos más arriba. Vamos a Jerusalén, porque recuerden que en su camino Él va a sanar al ciego Bartimeo, que ya lo veremos también en su momento. Pero Él les quiere dejar claro que van a Jerusalén. Sí, vamos subiendo. Y toda la gente, hay mucha, no toda la gente, pero una gran parte de la nación está subiendo hacia Jerusalén. Y Él va igual. Así que le dice a los discípulos, no están equivocados y tienen razón en tener miedo, porque sí, realmente vamos para allá. Y ahora, si tenían miedo y creían que me podía pasar algo,
yo se los voy a aclarar. Dice, sí me va a pasar algo. Si tenían duda o si pensaban que yo tenía un plan para escaparme, no tengo ningún plan para escaparme. Si creían que tal vez yo ya tengo un ejército preparado para que me hicieran rey, no tengo ningún ejército preparado. Les digo a lo que vamos, dice. ¿A qué vamos? Dice, pues vamos aquí. Primero, el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Ese ser entregado implica que iba a ser traicionado. ¿Por qué y por quién iba a ser traicionado el Señor Jesucristo? ¿Quién lo iba a entregar? ¿Lo iba a entregar quién? Judas. Uno de sus discípulos, uno de los que iban ahí que parecía que tenía miedo, es de los que lo van a entregar. Y la pregunta es, ¿por qué lo van a entregar? ¿Por qué van a entregar al Señor Jesucristo? ¿Por qué lo va a entregar Judas? Por ambición, por amor al dinero, porque no se puede servir a dos señores, porque amarás uno y aborrecerás al otro. Y en este caso, Judas prefiere amar más al dinero. Entonces, ¿es entregado a quién? A los principales sacerdotes y a los escribas. ¿Por qué? Por ambición. Ahora dice, y le condenarán a muerte. ¿Quién lo va a condenar a muerte? Los sacerdotes y los escribas, ¿verdad? Ellos lo condenan a muerte. Ellos dicen, ¿qué más prueba queremos? Es digno de muerte. Porque él dijo que podía derribar el templo y lo iba a edificar en 3 días. Él blasfema porque dice que es hijo de Dios, haciéndose igual a Dios. Entonces, ¿qué hacen? Le condenan a muerte. ¿Por qué le condenan a muerte? Me pregunto yo. Lo condenan a muerte porque odian tanto al Señor Jesús. Por celos, por envidia. Los principales sacerdotes y los escribas le tenían envidia al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos querían que la gente lo siguiera a ellos, pero la gente seguía al Señor Jesús, porque Él les decía sus verdades, y le tenían envidia, le tenían rencor, le tenían odio. Ahora dice, y le entregarán a los gentiles. Y la pregunta es, ¿por qué lo tenían que entregar a los gentiles? ¿Por qué entregan los sacerdotes y los escribas a los gentiles? Al Señor Jesús. Por impotencia. Porque lo querían matar, pero no lo podían matar. Porque ellos no estaban autorizados para matarlo. Queremos, pero no podemos. Y como no podemos, se lo entregamos a los que sí pueden. Pero también entregan al Señor Jesucristo por quedar bien con los romanos, por quedar bien con los enemigos en este caso, como diríamos en México, por hacerle la barba a aquellos que lo estaban explotando. Un poco lo que nos pasa a veces a nosotros. Hay gente que te está explotando, que te está haciendo daño, y tú vas y entregas o traicionas a un compañero tuyo por tú quedar bien, por hacerle la barba, como se dice. ¿Sí entendemos eso? Eso también es lo que está pasando aquí. Los romanos están explotándolos y ellos dicen, este dice que es rey, pero nosotros no tenemos más rey que César. ¿Vemos lo que está pasando? ¿Por qué quieren entregar al Señor Jesús? Por un lado, por la impotencia, porque tienen odio, porque quieren matarlo, pero dicen, como nosotros lo matemos, nos metemos en problemas con los romanos y no podemos hacer eso. Se los vamos a entregar a ellos y por eso se lo entrega entonces ¿a quiénes? A los gentiles, ¿no? Y luego dice, y le escarnecerán. ¿Quiénes son los que le van a escarnecer? Los soldados, ¿verdad? Los gentiles le escarnecerán, dice. Y también nos podríamos preguntarnos por qué le escarnecen. ¿Por qué los soldados tienen que burlarse de él? ¿Por qué quieren hacerlo como que no es, como que es un don nadie? ¿Qué había en los soldados? ¿Saben qué? Ellos, los romanos, si creían algo es que ellos se creían superiores a los demás.
Y de alguna manera le están diciendo al Señor Jesucristo, tú eres un don nadie. Aquí los que mandamos, aquí los que somos algo somos nosotros. Y por eso lo burlan, se burlan de él y por eso lo menosprecian. ¿Por qué menosprecias tú a la gente? ¿O por qué menospreciamos a la gente? Porque nos creemos superiores. Porque nos creemos que somos mejor que los demás, pero no lo somos. Luego también dice, y le azotarán. ¿Qué motivos dio el Señor Jesucristo a los soldados para que lo azotaran? Ningún motivo. ¿Pero por qué lo azotan? Por su crueldad. Porque son crueles. Porque no les importa hacer daño. Porque no se identifican con el sufrimiento de los demás. ¿Por qué hacemos daño nosotros? Por la crueldad. Luego también dice, y escupirán en él. Y esa era una afrenta, ¿verdad? Cuando alguien escupía en otro, es porque lo estaba menospreciando, porque lo estaba insultando, porque le estaba diciendo, tú lo único que te mereces es mi desprecio. Y luego dice, y le matarán. Y también tendríamos que preguntarnos, ¿y por qué le iban a matar? ¿Por qué iban a matar al Señor Jesucristo? Lo iban a matar por un lado por el pecado de ellos, porque ellos, hombres pecadores, iban a matar a alguien que no había cometido pecado. Pero lo iban a matar, ¿saben también por qué? Por ti y por mí, por nuestro pecado. Tus pecados, mis pecados, nuestros pecados son los que llevaron a la cruz al Señor Jesucristo. Y lo matan por eso. Porque Él en su muerte está pagando el pecado por el pecado de cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que al tercer día resucitara, dice. Para que tú y yo podamos resucitar, para que tú y yo podamos tener vida. Dice que, y le matarán, dice, y ahí está ese más. Dice, pero al tercer día resucitará. Y eso es algo que a veces nosotros no vemos. No vemos la tremenda promesa que hay aquí. Lo mayor que podemos esperar es que haya una resurrección. ¿Por qué? Porque si vemos la historia, si vemos las genealogías que nos presenta la Biblia, que nace uno, vive tantos años, tiene hijos, hijas y se muere, y se muere, y se muere. Hasta que llegamos al Señor Jesucristo, que se muere, pero que no se queda en la tumba, que resucita y que ofrece vida eterna a todo aquel que confía en Él, a todo aquel que viene a Él en arrepentimiento y le pide perdón. ¿Saben cuál es el problema que tenemos nosotros? Que es el mismo problema que tuvieron los discípulos. Es que ellos se quedaron en la tumba. Se quedaron en la cruz, se quedaron en la muerte, se quedaron en las malas noticias. Y no despertaban hasta que ya el Señor Jesús los tuvo que sacudir, se tuvo que presentar a ellos una y otra vez para decirles, aquí estoy, he resucitado. Pero ya llegaremos en su momento y veremos cómo una y otra vez el Señor Jesucristo les dice, he resucitado. Y ellos no quieren creer, porque estaban hundidos en el dolor de la muerte. Eso nos pasa a nosotros también. Cuando enfrentamos la muerte de un ser querido, cuando enfrentamos el dolor de tener que despedir a alguien que tenemos que decirle adiós, nos quedamos en el dolor. Pero el Señor no nos dice o no quiere que nos quedemos en el dolor. Él quiere que vayamos a su consuelo. No quiere que nos quedemos diciendo todo está perdido. Quiere que lleguemos a la esperanza. Porque la muerte en la cruz no es nada si no hay resurrección. Pero hay resurrección.
Y también les digo, no hay resurrección si no pasas por la cruz. Es necesario pasar por la cruz de Cristo para poder llegar a la resurrección de Cristo. El apóstol Pablo lo entendió y por eso dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La cruz está, podemos ir en el trasfondo de la vida de cada cristiano. Porque el Señor Jesucristo nos dice que si queremos seguirle, que tomemos nuestra cruz cada día y que le sigamos. Que vivamos en Él, que vivamos con Él, que vayamos con Él, que viajemos con Él. Este es nuestro viaje. Nuestro viaje tiene mucho valor, un valor eterno en la eternidad con Dios, si lo hacemos con Cristo. Si lo hacemos sin Cristo, no hay esperanza. La pregunta es con quién estás viajando. Si estás viajando con Cristo, sigue adelante. Pero si estás viajando sin Cristo, detente, ponte a cuentas con Él, pídele que te perdone, pídele que te transforme, que te suba a Él, que te incluya en su viaje para que camines con Él, que te perdone y que te haga un hijo de Dios. Vamos a orar. Te damos las gracias, Señor, porque tú nos enseñas a caminar. Y en ese camino, que ciertamente tiene muchas dificultades, tú no nos dejas solos. Al contrario, tú vas delante de nosotros. Y Señor, muchas veces nos sorprendes, nos dejas estupefactos que no sabemos ni qué hacer. Nos llenamos de temor porque somos seres humanos, pero a la misma vez nos llenamos de consuelo, de fortaleza, de ánimo, porque tú, Señor, estás ahí para consolarnos, estás para animarnos, estás para fortalecernos. Padre Santo, te ruego por cada uno de los que estamos aquí, para que tú nos llenes de tu paz, de tu consuelo, de tu fortaleza, de tu amor. Y Padre, tú conoces, tú sabes cuál es la relación que tenemos cada uno de nosotros contigo. Y Señor, para quienes ya te hemos conocido como Señor y Salvador de nuestra vida, por favor, Padre, fortalécenos, aumenta nuestra fe. Pero también, Señor, si hay alguien que aún no te conoce, que aún no te ha recibido como Señor y Salvador de su vida, por favor, Padre, te pedimos porque tú toques lo más profundo de su ser y, Señor, que él o ella pueda entregarse a ti. Señor, te pedimos que tú nos bendigas, que tú nos guíes y que nos animes, que nos alientes con tus palabras, que nos alientes con tu presencia, que nos llenes de tu paz, de tu gozo y de tu amor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos a